Bueno, vamos a Loma Pití. Vicente Ruiz Lacayo. Lacayo. Halgibet la subusiag le ibiri que piti que gente que ate habiri gente. Juan Vicente. No, pero bacha wagundiwa. Pitín. Oh, sí. Yo soy el famoso Pitín. Ese era mi apodo. Haga gente, Y la gente me llamaban Chente. le me biri. El Hama Dunini. Ah, okay. De ahí en Chile ya me digo, si ya en equipo Niniri. Tuve que agarrar el primer nombre por la ley y la estructura de este país. Allá yo era Vicente Ruiz. Ay, no, pues esto voy a nos a gente a subusiti buga won gamba tiwa buga la gamba hadanya. Ibirigu ha ego do belidon buga tabulushu manawalo how gregi. Gamba do togo Sócrates, gamba do togo Milagrosa, gamba do togo depois de cadinho lá, Sicilano que buga. Porque ne baba gigi apellido Castillo ya de buga tigi, ani buga gigi yara sangaya gigi, luma duga mais frente, hane bota buga me Milagrosa, duga macho ne, duga macho no bandeja bota, a valida que habíamos flosado. No habo de Sócrates, cata buena Sócrates. Jalina bota buena Sócrates. El dueño del Sócrates, ese señor era de Tocamacho también, se llamaba Tomás. Oh, Tomás, apellido. No te puedo decir Calalane de un Tomás apellido, pero le llamaban Tomás, tenía un apodo. Bate que el hijo del albo y la suya educate le maito. Maha duca macho ni bolego da Kimberly Quick. Eso fue en... No, duca macho de qué, duca macho. Pero ¿cómo fue que alguna gente de batalla consiguieron del Kimberly Quick? Ya fatigo duca macho lu badeia gati. Kay ubaga mo budi Guadalupe no San Antonio, Italia, Liafa, Hayafa com flosso bilego. Yafa goti musu bravo, musu ababi 15, no 10 minutos tira carro, ababi media hora em bugaina. Lubanho algum nem lubayafa do lugar flosso lava, quem na mão budi hamuga. Baby hamuga buga falo mogugi, lu basoti ita ligi bueno wayano ha gente logo buga porque tocati bom lengo muito bom lago yuala baihi lu muito leibuga la guibini ilitiga la ti muito dimure bom lu bengo di Holo dago kala lengo belwa la kubabu lubabu gala buluchu. But gumaseme lumaya gumaseme ka la toka buga luhe buga la tida Sócrates. Ka buga alguna Sócrates. El Sócrates, el bote era de Don Tomás. Él era el dueño y capitán. Eso fue en los últimos días, primeros días de diciembre. Como más o menos el 8 a 10 de diciembre, porque fue un poquitito antes del día de la patrona de Limón, que cae 12 de diciembre. Zarpamos de Ceiba. En Ceiba, eso fue en 1975. 1975 en diciembre. 75, casi 50 años. Ya. Casi 50. ¿A ti un baldado que gente? En ese tiempo yo circulaba 17 años, 16 a cumplir 17 en ese enero que venía. Ok. Yo ya andaba jugando mi deporte. Y la sana intención de llegar al pueblo y jugar por lo menos en una feria de Limón. Esa fue una de las motivaciones que yo tuve para esa vez, para ese viaje. Zarpamos de Ceiba en un atardecer, todo calmado. Cuando... Y Kate en Teguilla, Bumo Bañón, Betuguía, Potu y la Ceiba.
Cuando va a beber agua. Allí andaba don Francisco Valentín, el esposo de Linda, mi tío Agustín, que fue el que me convenció para que yo echara ese viaje por el mar, porque nosotros queríamos volar. Él los convenció. No, rentamos un bote. Le dijo, más fue agua más. Ya, que lo limón, la motivación. Y habían unos muchachos que venían graduándose de la normal de Comayagua, que era Willy, hijo de doña, ¿cómo se llama la mamá de Willy, hombre? No, ese es Willy de los Marín. Ya de Tarucinda. Ok, hada esa Boni. Apenas. Boni. Doña... Esa señora vivía en Cortés. Cuentan que en un tren fue que ese muchacho perdió el brazo. El Willy, ese es el papá de los hijos de Chepa. Ok. Ahora. Él se casó con Chepa. Yo creo que tuvo un par de muchachos con Chepa antes que viviera. Luego lo Willy. Le llevo a un don Chepa. Lumo Willy Gama Balunguala. Este muchacho Willy se graduó ese año de la normal de Comayagua. Coincidimos en el puerto. También había un muchacho que se llamaba Marco Tulio, de allá de la Mosquitia, de Sico, que venían, fueron compañeros, entonces coincidimos ahí. Y como el bote iba para allá arriba, Marco Tulio le dijo, no, yo me voy con ustedes. Y aún en ese mismo bote iba Gungun con las hijas de ella, unas cipotas que estaban de brazo. Pero total, en ese bote nosotros íbamos 42 personas. De los tripulantes, yo me recuerdo de Macahuí, era el apodo de un Gerardo Gutiérrez, que era tripulante del bote ese, que a Macahuí yo lo había conocido en Triunfo. Allí dejó hijos y dejó una mujer con la que él vivía, Gerardo Macahuí. Entonces, Gerardo Macahuí, Gaifuna Bugile, Duga Machina, pero él vivía por estos lados, tenía hecha su vida aquí en Triunfo de la Cruz. Macahuí tiene un hijo que se le dicen Macahuí, tiene a Darling, que es una de las muchachas bonitas en ese entonces en Limón, en Triunfo, hija del señor Gerardo. Cuando nosotros dejamos el bote, cuando el bote naufraga, nosotros estamos navegando, cuando llegamos ahí por donde está Guadalupe, ese pueblito que están allí casi, cuando llegamos ahí, que tenemos que cruzar la bahía de Castilla, ya eran como a las 8 de la noche. Porque zarpamos como eso de las 3, como a las 8 de la noche estamos para cruzar la bahía, para enfocarnos hacia Aguán Limón. Aguán, Chapagua, y esa parte siempre hay oleaje de los que no te imaginas, porque no sé qué es lo que tiene Aguán, que todo el tiempo normalmente es mar bravo esa zona. Bueno, cruzando ahí, estamos cruzando la bahía, cuando yo estoy, ese día Motagua y Olimpia estaban jugando una final, y yo tengo mi radio, estoy sentado en la popa del bote, la gama, y los señores están en pari adentro, porque la alegría va para el pueblo. Bueno, yo no era bebedor en ese entonces. Se levantó una ola, primo, una ola de un edificio más o menos de 3 pisos. Baladón, y el dame la fancho. Ese bote se fue de pique, se hundió, pero coge aire en la popa, en el hatch de enfrente, Mabulushun. Y ahora había que rescatar toda la gente que había, a sacar gente, a sacar barriles de gas, querosín, porque en ese tiempo querosín lo compraban en drones de esos grandes. Y también había harina, habían frijoles, porque esa era la mercadería para el tiempo de Navidad. Pues
empezamos a amarrar las bolsas. Empezamos a amarrar. Yo recuerdo muy bien que mi tío Agustín agarró la hija de Gungun. Mamá de Gungun. Gungun es la mamá de René, la otra hija de doña hermana menor de Anselma. Sí, esa de que estás hablando, Brena, ahí va Guatiri. Yo creo que es la mamá de René, ¿va? Ya. Ajá. Entonces, la cipota esa, mi tío la agarró, las puso sobre un barril y él estuvo lidiando hasta que hicimos un petate de harina. Venga, Hawaii, niña, Delia, mi hermana. De Cabo Tío Relation. Eso está entre más o menos las 8:30. Cuando se naufragó eran como las 8 de la noche a 8:30, en ese periodo de tiempo. Okay. Desde ese tiempo, a coger la lucha, preparar aquel tapetón de harina, porque era lo que más flotaba. Y más sin embargo, el viejo desgraciado que era el capitán decía, bueno, ya tengo en la cata y no le den un lumarín. Estaba borracho el viejo desgraciado y quiso arrebatar a mi hermana, Adelia, y mi tío Agustín le pegó un empujón y la fue a camar, buchar luego a leído descansando sobre el petate. Sí. Y más al rato se volvió a levantar para arrebatar a mi hermana. Yo le pegué un patadón y lo aventé al carajo. Bueno, había que estar tarde. Security, había que estar viendo cómo sobrevivir contra el mismo capitán del bote, hermano. Bueno, ya en ese petate, cuando se levantaban las olas, mirábamos las luces de Trujillo. Pues yo creí que nosotros estábamos cerca con la costa. Bueno, empecé a decir, bueno, ¿quiénes quieren lanzarse a nadar conmigo? Porque aquí miramos luces. Vino el Gerardo Macahuí, que era tripulante, dijo, yo voy. Vino Willy, yo voy. Vino don Pancho, yo voy. Yo le dije, tío, usted no debería lanzarse. Pancho le va. Pancho Gutiérrez, Valentín, el hermano de doña Meni, hermano de Vita, Okay. el esposo de Linda, la hija de Tutu. Ya. Papá de esos muchachos que son guatos que están en Nueva York, René creo que se llama uno. Sí. Y el otro muchacho, ese era el papá de ellos. Okay. Es el padre de los hijos de Linda. Okay. Esos vivían allí en el pueblo. Tanagageluba ni casi, tu tía, Ya. una casa de alto que está ahí, Sí. de cara hacia la propiedad de los guerreros. Ya. Una casa gris, era pintada en gris y blanco ese entonces. Esa era la casa del señor. Acababa de terminar la casa y llevaba un montón de cosas para su nueva casa. Su familia se había mudado y llevaba cama, llevaba sillones para amueblar esa casa. Iba a ver su propiedad después de que se terminó. Sí. No la disfrutó, no llegó. En su decisión de nadar, yo todavía le dije, tío, usted y mi tío Agustín deberían quedarse, tío. Deberíamos intentarlo nosotros los tres. Ellos dicen, de los amigos no está petigua, ahora ga, fue a ti ya me duno gulimu. Yo todo el tiempo estoy corriendo. Yo estoy nadando casi todos los días porque estaba en la reserva con el equipo Motagua. Corríamos ese Picacho, vamos a Valle de Ángeles, nadamos, estoy activo. Atleta completo. Yo estaba activo ese tiempo. ¿Qué sucede? No quisieron obedecerme, men. Pues se lanzaron juntamente con nosotros, veníamos nadando 5. Willy, don Pancho, mi tío Agustín, Gerardo Macahuí y tu servidor. De los 5 que lanzamos al mar, solo yo logré sobrevivir. Ok. Cafumeti, después de cuántos minutos la llevas comenzó a fui tu guía. En cuanto nomás empezamos a nadar, en unos 5 a 10 minutos, no hasta campo, no gallego. Don Francisco. No hasta campo, no gallego, abanengo. En el número de siempre le bafo y hasta un dogo tampoco. Gibu bayao, ya fa gidiva.
vámonos, regresemos contigo. Pero la corriente también está fuerte porque de donde nosotros empezamos a nadar, ya estamos más acá y el bote está más adelante de nosotros y la corriente nos estaba tirando afuera. Oh, shit. La corriente estaba tirando hacia mar afuera. Sí, mar afuera. Entonces de nada servía que tú nadaras tanto. Nosotros estamos doblando la bahía de Castilla cuando naufragamos, ¿ok? Estamos entrando para apuntar hacia Chapagua. Sí. Y nosotros nos trajo toda la correntada desde allá para estar prácticamente enfrente de la bahía de Trujillo, donde está Castilla. Yeah. De allá para acá. Y yo que venía nadando, caía Cayo Blanco. Oh, shit. Dice el Itelía, de donde dice. nosotros, las corrientes es que es el tiempo de corrientes en esa zona. Y ahí se juntan las corrientes, porque entran la corriente que viene de adentro de la bahía, más la corriente que viene de allá, es un torbellino grande ahí en esa zona. Y es benito. Y en el invierno. Y Hertiti blanco, es benito. Hertiti es benito da flasulia de mole. Entonces, lida baiti lei bugalan bugile casi lengu bugile shit. Liga lengu no. Sobrino. Pitín, véngame. Tun linda. Logo incitano. Y a tus hermanos espirituales, porque mis hijos son los Liama Siguyao Mariano y León y Guiguel que son gobierno. Entonces él me dijo, tus medios hermanos, pero algo así me dijo, son, véngame, por eso no se me olvida el nombre de uno de los muchachos, René. Me dijo, véngame, un René, una Tony, ni un ligue y pequeño, muy tina, mundo, está bolín. Ama me vengo, lo compadre Mariano, Shingla, Naturu, Akuma. Ligate lidi bra bum 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 bum. Hiyo ti tele bra. Ani hala giga dimo bum. Se fue. Bum 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 y se fue. Triste. Pues seguimos nadando. Y a todo eso, en ese momento tenemos un palo en el que venimos casi agarrados todos. Ese pedazo de palo era más lo que nosotros lo sosteníamos que lo que nos sostenía. Porque el pedazo de palo casi no flotaba. Entonces, quítense la ropa, quédense lo más desnudo posible para que podamos resistir. Pues yo llevaba calzoneta desde que me monté, me quedé en una calzoneta blanca que yo tenía. Y de ahí yo tuve que quitarme la calzoneta para quedarme en ropa interior, para nadar más ligero. Pues, como a los 45 minutos de natación, mi tío Agustín, dígale uno, muchacho, no, bra, dígale tío, ya falló, tía. Tú escuchas que las olas están reventando, ¿va? Yo tenía la impresión de que las olas reventaban, pero realmente estábamos lejos. Estábamos lejos. Porque para que tú te imagines, de ese tiempo, que son como las 9:30, 10 de la noche, en ese tiempo, como a las 10 de la noche, 15 minutos para las 10, Agustín, yo andaba un reloj de brazo. Entonces, él me dijo, véngame, tú Anselma, ven y mete tu Anselma, la totona y un tito, es tu único primo del único hijo que yo tengo. Déjese cosas, hombre, tío, yo lo quise motivar. Déjese cosas, ya fáduelo, mangamos la jala banana. Le digo, no. Ya que metes ni jaluma papá pitín. Nosotros estábamos para terminar por Castilla cuando naufragamos y ahora estamos en la boca de la bahía.
En la parte más peligrosa, porque aquí es donde circulan tiburones Sí, y todos esos animales, porque yo conozco dónde estoy, me dice. Tú eres que no conoces, me dice. Porque aquí es donde están las fieras más terribles en esta zona, me dice. Y aseguran, tía, la flor donde tenemos un buen animal. Yes. Y Julil, nega. Es porque es Julil, Julilit. nega. Julil. Entonces mi tío se sabía la historia, va a tener en local, porque voy a venir, tío. Y no hay tiburones, hombre, tío. Olvídese de eso. Aquí va Guato y la Magamba Mutisa, date el león, cuando las olas Sí, nos levantaban, mirábamos cerca la luz. Yeah. ¿Qué va? Nosotros estábamos lejos, mi hermano. Al rato, a valer un tío, no, si antes no, bravo. Pitín, venga, me un tatá. Que yo ya no pude, sobrino. Le dices a mis hermanos que la ola porque su mangunda ni le va a dar, dame guayna buduña la. Dame ñingui, diva. Que yo los quiero a todos. Fuck. Yo a veces no quisiera hablar de eso. Porque a mí se me refrescan los Sí, recuerdos, no, Miguel. tenés razón. No, son hace más de 50 y aún todavía remueve, porque son cosas que no todos los días se vive y son cosas que son difíciles. Ya. Tendo lo leita o alguno tem leio no logo la de habaga guias busi tubu Ya. la lego timotu bon lei bugala los la beo no le tuluma y only no nago tulu shu Hey. mama te ligue meme Me bravo. Bueno, mi tío se nos fue a esa hora. Me quedé yo, Willy y Gerardo Macahuí. pero Willy era impedido, ¿no? Era impedido, Willy solo tenía un brazo. Pero ese en ese río de limón ensalado era uno de los mejores nadadores ganando competencias cruzando el río. Ese final era una fiera en el agua jugando libre, allá en Salado. Sí. Ese sabía. Yo me iba con él y Mongo, porque es camarada de Mongo y de esos primos cuando íbamos a Salado en este entonces. Yeah. Chacho. Ese era un nadador, fuera de serie. Pero ahí está. Las distancias y sus impedimentos. Yeah. Por mucho que hubiéramos querido. Sí. Y buen muchacho. Willy era un hombre noble. Avalego. No. No fui de como para Guatiru. Pitín, güey. Manate ya, me dije, iba. Y tal le leo cuando dame el hombre. Entonces yo seguí nadando y yo estoy llorando porque mi tío era buena gente conmigo. Él me trataba. Ese tío, entre los hermanos de mi papá, él y mi tía Edita eran los que mejor me trataban. A pesar que cuando mi tía Edita creció, Jesús, a vale ver un Diego, que descanse en paz. Pero ella, yo recuerdo cuando estaba en la República de El Salvador, en San Pedro, en la escuela, para un 15 de septiembre me compró hasta el set de uniforme batachino y hasta Las Palmas a darme uniforme para la celebración del 15 de septiembre. Los muchachos cuando crecen, las cosas buenas que se les presentan, Sí. eso no se te sale de recuerdo. Igualmente también las malas también. La última mala pasada que me hizo mi tía fue llegar a Nueva York y encontrarla donde mi hermana Janet, dale, también un logo peephole, un teínina, ¡un muffin! ¿Qué ne vuelve verlo? Y tal, te estás dejando un fui no, Bájate. y tal, mi boom. Tal ne vuelve verlo. La última vez que llegué a estar cerca de mi tía, esta le están diciendo, no. Siente, y tal le vuelve verlo Hugo Chávez, ¿sí? A las Naciones Unidas. Fui a George Bush, le digo, aquí huele a azufre. Azufre. Hijo. Ya en el papá fui allí. Ya. Sule la fui do ya. Le Chávez luego que le da. Entonces sí. Ok. La chila vos te da un lago y van la Willy. Ya. Pero Willy quedó conmigo y Macahuí. Nadamos como desde esa hora. Como a las 2 a 3 de la mañana. A valer Willy no. Pitín, güey, muchacho, no, bra.
como a las 2 a 3 de la mañana. Amanégulo. Hoy sí yo ya estoy escuchando que las olas revientan. Yeah. Porque estamos como a 3 horas para llegar a Cayo Blanco. 3 a 3 horas y media para llegar a Cayo Blanco. Porque yo ya empecé a calcular el tiempo. Después de que se llegué a Cayo Blanco, para el tiempo que Willy murió, yo era más o menos como 3 horas y 15 o 3 horas y media. Cuando Willy se me murió. Yo le digo, no le pitín, no vecinos, ahí te le daban, porque ellos vivían ahí en el cerro que está Tanaga, que tú vas a Toño, a Andrew, ese predio que estaba ahí, que yo creo que Sisto compró ahí, va, te digo que tú vas a tía mamá, la hermana de él fue que compró. Ahí hay una propiedad, allí me de Mama te gonia tian lugu chugile, maha gonia ti be me giga tu ya. Fiena gonia la ti be giga, itale me ti de una giga tu ya. Ni me la oí de Willy. Entonces, despuésito que nos mudamos para allá, éramos vecinos. Yeah. Ahí donde yo crecí. Yeah. Ahí donde Julia tiene una propiedad. Yeah. Resulta de que avalen unos vecinos. Pitín, güey. Ya te no cubra negro, ya fadio, man. Ya no fienta mandingo y no puedo hablar bra. Avalengo no. Todo te chepa no sabe. Hago ni no bra. Acabo de graduarme para poder darle mejor vida a mi mujer y a mis hijos. ¿Y de qué se había graduado? De maestro, viene graduándose en la normal de Comayagua, de profesor de educación primaria. Él venía graduándose. A Valengo, yo tenía el plan y el sueño de hacerle una casa a mi mamá porque ella se lo merece, ¿no? Pero gracias que le mandé a arreglar esa casa con lo que yo trabajé antes de irme para la normal en Cortés, me dice. Bueno, nos pusimos a practicar un buen rato ahí y él ya se motivó de nuevo. En una de esas, me empujale más, solo me dijo, si antes no hubo guerrillano, si no, yo me acerqué con él, pero cuando tú estás en cosas así, el que ya está desesperado para morirse, mayafa da bate alum, la ni na uti pachan consejo, porque la hay que tu poco lo vidi lum, ok. Ambas tiene donde dicen ya, pero ya yo estoy a cierta distancia donde él no me puede dar una manotada. Hey, bate leading, boom, 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 boom. Y se va a ir leading moto, ¿verdad? Y siente bate un logo. Ahí es sálvase quien pueda. Definitivamente. Y ahora yo me quedo yo y Macahuí, el que era tripulante de ese bote. Pues seguimos nadando con Macahuí, a Valengo, bueno, aquí llegaste, bravo. A Batinegro, pues ya fue medio. Yo no me siento cansado, la lucha mía era el sueño. De cansancio y de nadar no tenía cansancio. Pero yo estoy navegando desde las 8:30 de ayer, nadando. Sí. La hora en que yo debí dormir se había pasado y entre más cerca se aproximaba la mañana, más sueño era lo que yo sentía. Y eso era lo que me estaba preocupando, pues. Una manotada, agua a la cara. Una manotada, agua a la cara. Yo tenía la fe de que después de un tiempo, cuando te entra un sueño, y llamas vencer Bani, amba y la iba a un buey. ¿Ok? Entonces, es que el sueño te chente. Es un instante. Sí. Entre la 1 a 2:30, ahí hay un sueño profundo. Lo habitual del cuerpo. Ok. Y desde las 4 a 6 también. Sí, porque esa hora es por la luna, es por la galaxia, tía. Es el sistema o sea, es algo natural del cuerpo. Porque es el sistema solar. Entonces, quieras o no quieras, ese tiempo siempre, aunque la pones a veces cuando yo manejo, trato de ese tiempo sobrellevar las cosas, cómo llevarlas. Alguien me dijo cómo tenía que hacer para no caer, porque los grandes accidentes pasan a esa hora. A esa hora. Desde las 9 de la mañana a 10 pasa una cantidad de accidentes.
y esa hora que había mencionado. Entonces, ita bueno y la pagate, la divide la boom vas chuco, pero a su bus igual de boom, por lo mismo bate, pues le da un muguni es algo que no puedes controlar. Dale, chile el que te muy chile del tía. Chile. Frente a la muguni que bueno. Italia. Ya. Bagain de Guay. ¿Qué en ese viaje de ir para acá? Estoy despierto desde las 3:30 de la mañana. Ya. Me fui al garaje, me puse a lijar unas escaleras que estoy haciendo. Ahí me entró el sueño y yo dije, para cuando amanezca tengo que ir. Y entonces, cuando yo veo, está lloviendo, iba a barnizar hoy. Ya. No pude barnizar. Porque yo tenía que estar disponible un pequeño bandalá, me busco boom. Ya. Y resulta que de allí, cuando llovió, tengo güey, uno. Vamos a Walmart conmigo, yo tenía una cortadora de papel de esos paper shredder que se dañó, que la tengo de comprar hace como un mes, gas de yoga, para llevarla a cambiar. Fuimos, dale voy a billete en el pesos, ya van a ser las 12. Fue cuando yo llegando a mi casa, venía llegando de Walmart. Ok. Entonces, la vos tenías la época, la como El Macahuí. Macahuí. Entonces, Macahuí, cuando eran las 5:00. Linda puedo fue el Y después hago 5:00, 5:25 y algo. Y él uno. Na mulher, a vida de louça birino, pessoas que não utilizavam batata mijito. Porque mi papá lo conocía mucho, esa gente por ahí. Sí. Tú eres el hijo de Tati Mijito. Mi papá se llevaba con Tati Mijito. ¿Y quién es tu papá? Don Tomás es mi papá, hermana de Don Tomás es mi papá. Me dice, yo soy sobrino del viejo. Okay. Y de Ribete, Tomasito, el junior del viejo, andaba hasta en el viaje también. Ese se quedó allá para estar lidiando con su papá y este se vino para ayudarnos como tripulante. Y el ego, Gerardo Macahuino. No mole. 100 guardianes de nuevo. Allá en Triunfo de la Cruz, tengo una mujer que se llama, le dicen nena. Tengo 3 hijos con ella. Mi muchacha, la mayor, le dicen Dali. Mi muchacho, que es el segundo con la señora, le dicen Macahuí porque él tiene el mismo nombre conmigo, él se llama Gerardo. Bueno, ¿cuántos por medio de edad tienen esos muchachos? Le digan, Dali tiene como 16 a 17 años. Subordinadamente porque en ese viaje, cuando yo iba para Limón, fui a visitar por primera vez a mi hermana Janet, a Triunfo. De Triunfo fue que zarpé para allá, porque quedamos de vernos en Tela con mi tío Agustín. Yo llegando a Tela, él llegando, se cambió el tiempo en que él iba a llegar a Manidinugua, Seibon. Él me encontró ya en Ceiba. Yo pasé 2 noches en Triunfo. Yo conocí a la muchacha. Porque había un té de antes ese domingo. Yo conocí a la muchacha, estaba muy linda. Y me quedó pegado el nombre. Abatinegulu. Tizani la muchacha que coronaron hace poco en la feria en Triunfo. Porque la coronaron de reina ese entonces. Reina infantil. O juvenil, pero ella se coronó de reina. Abalémonos. Sí, hombre, ¿y cómo es que conoces a mi muchacho, hombre? Négalo, yo estuve en la feria de Triunfo este año, le digo yo. Bueno, tú tienes que conocer a Macahuí. Le digo yo, me suena, jugamos pelota y así. El muchacho jugaba fútbol. Estaba empezando a destacarse ahí entre los buenos jugadores que había en el pueblo. Bueno. Le dije, vengan, aunque yo no pude en la mole, y que yo no pude. Pero ella no le puse entre la yafa, ¿no? ¿Saben qué dice tú ley? La yafa. La fago la yafa, ¿no? Ese me iba a matar. Ama ninguno. Macahuí yafa, Dios man.
Hoy sí las olas están reventando de verdad. Hagamos un útil, como ya de unos sándales, ya estábamos como a 30 minutos para Cayo Blanco, porque las olas están reventando y se oye. Si ese hombre se hubiera aguantado ese tiempito conmigo, Miguel, se hubiera salvado. Pero no se pudo aguantar. Miguel le digo, no, yo ya no puedo. Ámate, Lili. Y ahora yo ya me quedé solo. Hey. Abanego, Lushunti Gabafu. O se bate la kudunina. Yo ya a esa hora ya se me quitó el sueño. Estoy peleando solamente con por sobrevivir. La soledad y la sobrevivencia. Mi instinto de sobrevivencia estoy ahora, porque hoy estoy solo. Aquí a mí me toca. Entonces, no vas a manotear como en velocidad. Sí. Vas a nadar con la mano aquí. Exactamente. Para poder mantenerte flotando. Sí. Y yo aprendí a flotar. Habían veces que cuando yo me sentía cansado me ponía cara para arriba. En una de esas que yo me doy vuelta, cuando la ola me levante y que baja conmigo, en open. El mar abierto. Era la punta del cerro que hay en esa bahía, ahí en Los Cayos. Un cerro, así. Y entonces tú miras cerros así. Sí. Antes de llegar a la parte donde tiene arena atrás. Y las olas están reventando. Hace como 30 minutos yo me inmovilicé, porque ese es el secreto de los Boy Scouts. Síguelo porque una vez. Y a nosotros nos daban clase de Boy Scout todos los viernes. Allá en el campo ese de la isla. Sí. Después que hicieron eso, ahí ibas a coger clases de natación, de cómo salvarte en mar abierto, cuáles eran los procedimientos. ¿Cómo es la vaina, va? Jauda, sobrevivencia en Tegucigalpa. En Tegucigalpa. Y no hay ni mar ni río, solo montaña. En el río, en esa piscina que hicieron ahí, ahí daban clases de sobrevivencia a los estudiantes. Ajá, pero la ironía es que hubo ni duna ni vana. Pero a veces es bueno aprender. Es bueno aprender. Tenés que aprender. Cuando está la oportunidad, aprenda. Y Mabule de Bay. Entonces yo me inmovilicé. Detienes la respiración. Porque si tú detienes la respiración te llenas de aire. Sí. Entonces vas a lograr flotar. Entonces esa respiración tenés que soltar el aire lo más lento posible para que el animal que te acecha no sienta tu respiración. Sí. Y las pulsaciones tuyas, las fieras en el mar lo captan porque tienen el oído más desarrollado que nosotros. Ellos son mucho más sensitivos. Sí, el sensor de ellos más súper. Pues esas cosas tú tienes que saberlas. Para ese momento, cómo autocontrolar tus emociones. Por muy grande que sea la fiera que está enfrente de ti. Pero también aquí, Chente, lo que te sobreayuda es tu automotivación y tu condición. Y porque, condición física. Porque ya llega a una situación de esta. O sea, ya estás viviendo sobre la experiencia que tú has adquirido en la vida. Y a un muchacho de 16, 17 años no es fácil. No era fácil. Porque cualquiera se va la nostalgia que te invade y el pánico. La nega de foolish. Y el pánico. No, pero yo estoy focus con que yo voy a llegar. Enfocado. Estoy enfocado, hermano. Estoy enfocado. Yo por eso yo digo, la experiencia de vivir en una ciudad
para la experiencia de vivir en un pueblo, las oportunidades que tienes para prepararte para eso, en la medida de que depende del adelanto del lugar donde tú crezcas, así es tu posibilidad de ser más triunfador en todos los environments, en todos los aspectos. Totalmente de acuerdo. Y eso me ayudó. Bueno, yo me detuve. Me leí Gdali Tinigina, una hija de la Catelog Benamburu Chayitaga, Namburu Chayitaga. Cada niño llegó, esa piedra que sea, tiene aletas, tiene agallas, tiene de todo. Una piedra enorme. Yo la vi que era un animal. Y a mí solo se me ocurrió lo que decía el entrenador. Si es una fiera grande, tienes que agarrarte lo más cerca al cuello, a donde tiene la boca. No en la cola, porque va a doblar y te va a agarrar con la quijada. Exactamente. Agárrate close, donde tenga la boca. En la espalda, donde esté cerca la boca, porque allí, solo que si te logras zafar, te va a cachar. Pero tienes todavía oportunidad de agarrarte. Pero no te agarres cerquita de la cola, porque él va a doblar y te va a alcanzar. Entonces, no fui a la llave. A mí estaba con chico plástico. ¡Ey! Déjate no gela. Ambati na nunca guala nungo lido flash la imba lo voy por cabala naki. Nalgo dala logo ni male. Los mohos que tenía la piedra parecía como que se movían con el movimiento del agua. Eso daba la impresión que eran agallas. El miedo también siente, o sea, más el pánico. El pánico, ya el pánico, eso es lo que ya estaba apoderado de ti. Sí. ¿No? Entonces era difícil. Ya no pensaba. Ya no piensas normal. Racionalmente. Ya no. Entonces, allá en un instante, yo dije, es mejor no ver cuando me ataque en la búa. Entonces yo me fui. Cuando lo toco, es una piedra, hijo de puta, la que estoy. Es una piedra. Hasta el aire se te vino. La vida. Se me volvió la vida. Entonces ya me fui a la parte más alta, donde yo podía pararme en la puntita del cerro ese, con el cuello aquí, solo cuando venían las olas me tapaba. Ahora, ¿cómo voy a abandonar esta zona? Saca aquí de una ola luego de la parte más alta, aquí luego. En esa batalla, cada vez que la ola me sacaba de ahí, yo me iba a ese punto. Pues estoy en esa lucha. Luego me tiró una ola, caí a un punto donde es más arenoso, pero quizás un poco más alto o menos alto. Pero aquí estoy en arena, las piedras con las que estoy parándome, ya puedo pararme de pies planos. Pero son piedras, pero piedras grandes. Entonces yo dije, de aquí, no comas a la segura. Mi abuelo decía que en Cayo Blanco los pescadores de Santa Fe y de esos pueblos vienen a agarrar carnada. Siempre mi abuelo contaba esos chistes a nosotros. Le dije, porque Kirik, Cayo Blanco, y en Bajachila Goucha, a Buda Jeme, lo vas a continuar jamás. Oucha. En el verano Cayo Blanco flota. Tú lo vas a ver casi como arribita así. Se asomaba en aquellos tiempos. Entonces los navegantes daban la vuelta para no llegar, porque ahí en el invierno encallaban botes si no conocía la zona. Bueno. En esa estancia, en esa pelea de la estancia en Cayo Blanco, le dicen a ambos jamás porque estoy peleando con el sueño y le dicen Gamala jamás no. Dame neji. Ya fue no. Pero yo no puedo gritar ahorita por el temor que se me vayan. No go baja allá, no. Vienen las dos canoas en mi dirección. Casi en mi dirección.
Vienen. Cuando están cerca más o menos como a 10 pies donde estoy yo, Yeah. yo le pego el grito. Kami sanagua bohongo. ¡Mafi! Sí, güey. Mamá mafia, pegué los gritos más grandes. Mamá mafia, guillo. Entonces, yo escucho que están discutiendo, porque en la otra canoa vienen 3 y en la otra canoa vienen 2. Yeah. Allá se paran, allá. Entonces el valentón le dijo, gallo, güey, mamá mafia, le gallo, guilla. Abalé, gulé, balón. No hay que dijo el valentón. Yeah. Abalé, gulé, balón. No sé qué te pasa, no sé qué jamás, guilla. Los otros 2 se montaron en la otra canoa y dejaron el valentón solo. No, dale un guille, el va guille. Siempre ve que un guille le da los nombres. Guille, gallo. Agarra un mote. Yo escuchaba cuando él agarra un mote. Guille, gallo. Amatele guille, le lleva. Es un heina, ya fue de una liga, no. Dimos heina no hielo. Hable, man. Limona, ao. Dipigo gutiba. Allá fue de una liga, no. Ya fue de una liga, dale la llave. Ya tenía pescados en la canoa esa. Entonces los pescados solo los aparté. De eso me recuerdo muy bien. Los aparté sin importarme si me va a rayar, si me va. Los aparté y me monté. Me dormí. Damn. Eso eran como a las 6:45, 6:30 a 6:45 De la mañana. Lejos, entonces quizás uno se montó más con él, qué sé yo. A las 10:45 de la mañana. Dice ya. Hacete la idea qué tan lejos estaba. Sí, hombre. Estaba lejos. A las 10:45 minutos para las 11. Porque el Macahuí cuando me pegó la manotada, yo le tuve que meterle la mano en los ojos a Macahuí, no liga que tenía nada. Y me agarró encima del reloj que yo tenía. Yeah. Yo logré rescatar el reloj, pero se le cayó un pin y ese reloj lo tuve por mucho tiempo de recuerdo. Era un brazalete de cuero, un Seiko que me regaló mi tía Enriqueta, o Mongo, uno de ellos. En ese se agarró. Y cuando le metí los dedos en los ojos a Macahuí, me soltó. Y yo logré agarrar el reloj, que ya se había dañado el pin. Sí. Lo puse enganchado en la orilla de mi calzoncillo, ahí lo tuve. Natero Giriga, como minutos para las 11, lujo mutuguna y nao. No me di cuenta. Luego, y allá, la canoa en el suelo con todo y yo. Sí. Liguen a campo y malali. Cuando yo abro los ojos, la canoa está rodeada así de gente. ¡Viva aquí le cayó! Porque ellos dijeron, más agilali. Eso fue lo que escuché. Yo vengo borracho. Yo venía haciendo X's. Tengo unos Jesús no mole. Giriga y dibuti, dije y va. Tiano. Tengo un güey mucho del otro lado. Oh, genega te dirás a ir y le no mamá con bubi un leading. Le iba ganó, me agarró la otra viejita. Entonces, el muchacho que me recogió se llama Oscar Marín. Girigagi. Y resulta que Oscar, yo no lo identifiqué hasta 2 o 3 días después. Me vengo dando cuenta quién fue el que me recogió. Y llegó a verme. Y ya. Y la señora donde yo me fui era hermana de mi abuelo Pachán. No la conocía yo. Pachán Baligi. Cuando llego donde la viejita, y alguien en Chile, a la viejita esa,
tiene sus... Cabo de tiro, güey, otro. No te puedo recordar el nombre, pero yo sé de que tiene los nietos Hilda, Oscar es nieto de ella, José Luis. ¿Oscar qué? ¿Qué apellido? Marín. Oh, ok. Ellos son Marín. Pero esa señora era, no sé, no era sangre directa, pero sus parientes, ella era hermana por bautizo. Mi abuelo, sus padres, eran los padrinos de mi abuelo. Ok, porque ahora tengo esos. Tengo uno, ya cuando yo llegué a la casa de ella, que me dio ropa, una calzoneta seca y una camisa grandota, güey, titubueme. Y gracias, tengo uno, bueno, casa mi papá se llama Vicente Ruiz. Oh, Vicente Ruiz, Tati, mijito. Ajá. El papá de Tati, mijito, es mi hermano, me dijo la viejita. Oh, ok. El viejo Juan es mi hermano, tiene. Pero hasta después fue que yo me di cuenta con mi abuelo, es que eran hermanos espirituales. Ya. Ok. La iba a decirle en vez aquí con otra gente. En el mar. Ajá, Vana. Yo llego a esa hora, Miguel. Ajá. Informo a la comunidad. Inmediatamente mandaron 2 canoas con motorcito. Ya. 2 canoas con motorcito zarparon a esa mañana para ir a buscar a esa gente en el mar abierto. ¿Tú sabes a qué hora regresaron con esa gente? A las 5:30 de la tarde. Desde las 11 que se fueron. Todos los que quedaron flotando, incluyendo hasta el capitán. Solo los que vinieron se la empezaron a nadar, los únicos muertos. 4 de ellos. 4. Yo fui el único que sobreviví de los que nadaron. A las 5 de la tarde. Para el día siguiente, para esa noche, Ajá. 2 noches después, en la misma playa en Lubinato, Guirica. ¿Oh, sí? Eso fue un misterio. Dicen de que era un misil porque andaban siguiendo el capitán. Pero acá todo el mundo lo como acá tomamos a ver el capitán. Vamos a ver el capitán. Móvete esa vez, pero después lo agarraron en el mismo bote. ¿Oh, sí? Ajá. Después lo agarraron allá en Sico, naufragaron y allá se murió. En una parte donde ahí murió. Como 2 o 3 Cabo años Galiri. después. Cabo Galiri. Don Tomás. No sé qué apellido tenía don Tomás. Después me di cuenta que se había muerto. Oh, okay. La misma Dali me contó que su abuelo se había muerto. Okay. Entonces, Sócrates, digamos, tiri benimano. La idea porque te tiene milagrosa o lubaje o lai el naufragio en ese tiempo primero el Merillán, después el milagro, después del milagro el Sócrates. En ese tiempo. Porque tenemos Marianne, no ni más para que voy a leer no para que no estoy allá al lado. Tiene voto Aba Lani Tamungege, la esposa. Ajá, tía Marianne. Tía Marianne venía con 2 gemelos, unos muchachos. Entonces tenía la posibilidad de salvarse, pero que nunca quiso soltar ninguno de sus hijos. Sí. Después que el Señor me dijo. Eso fue ahí cerquita de la barra de agua donde naufragó. Pero fue que me interesé, lo bueno, yendo a Buma, porque pues, investigar la historia del milagro y la Marianne y todos esos barcos, Cala sucede. La Tegalati, su música, le daba que no yara duga macho no badayo gati sumusi tra logo tibana luga ifuna luti bala buga lau
tija, abacato, o waruguma, o luti besusi luti labo la ya. Pues da labo hebi na gaina uluma gaina bo hagai dudu. Hego da yara Hawkins. Belize. Sinimo su drumade. Por las estrellas. Todo nebo ogu. Lazo un logo a los jefes de Janero Tamba Hachin Ongu. Ya, ligue. La guiñando desde las 8:30 de la noche que aparece la estrella matutina Ya. y la estrella del sur, Ya. esa la siguen. Ya. En base a las estrellas navegaban. Mi abuelo era capitán. El viejo Baligui, le digo, San la Bauta, luego te paran a así fue que yo supe de Cayo Blanco. Luego ganaba, te ven y tata. Dame en el año a la Bauta, la historieta, Cállate poco así, voy a leer baliki, va. No te puedo decir, abíate, no alegra la chila o Baligui, no nada, te ve. Abíate, no. Abíate, porque nos alegra la chila o Baligui. Entonces, volviendo a los de Marianne, porque aquí me tuve porque Oh, sí, ahí en la barra de Aguán. Entonces, la lleva y tipo que ven a Willa, y usted veía a Willy, ella Habuga, los naufragios, porque supuestamente la edad, el alato mutu, fue ya tiene. Pero van a ver dónde le la. Dave te digo que ama Dave tu gente. Manda un último. Okay. Ninguno de ellos se los encontraron. Okay. Si hubiera sido en agua dulce, hubiera sido posible encontrarlos. El mar te van a atacar las fieras. Sí. En cuanto nomás empieza a apestar, se lo comen las fieras. Y en esa zona, no. Casualmente vi un video hoy, de un ruso que andaba nadando en el mar egipcio y 2 tiburones lo atacaron y lo comieron. Aquí no pudieron hacer absolutamente nada. Entonces, la llevo en la gente. ¿Alguna vez habías hablado de eso públicamente? Medio de comunicación, pueblo, comunidad. Yo estuve más de 14 años que yo no podía conversar de eso. De esto. Porque cada vez que se me presentaba la oportunidad, los humanos dimos a la logo, yo me llenaba de lágrimas. Yo ya estoy fuerte. Poco es lo que a mí me conmueve, pero todavía los recuerdos de que en esos momentos cuando se me fueron ahogando, Miguel. No, primo, no te va ni duro. No es fácil. Y resulta de que hasta hoy es la primera vez que yo he podido entablar un diálogo más pasivo, más tranquilo. Pero en ese tiempo fue cuando salió la primera película que decía en el cine Titanic. No, la del tiburón. Cuando dice en el comercial, ella fue la primera. En esa película no la pude ver. Hasta hace 3 años pude ver esa película. Cuando yo miraba a esa muchacha que va nadando sola en mar abierto, yo me configuraba a mí mismo en ese periodo de tiempo. Cuando pusieron la primicia para ese verano de esa película después del accidente en el cine Centenario en Tegucigalpa, yo no pude ir a ver a Fayen en Belúa, no podía. El trauma. Estoy traumatizado por un buen tiempo. Y yo me iba a la playa. Como que no sabía nada. Por un buen tiempo yo me bañaba en la orilla. De Lumafa y Hanay, Yorubu, de que de mirar acá, el equipo cubana, que por mientras magabuna, me hinugue, Vamos un tecabaf. Más fallaba no la bravo porque no, huge, es horrible. Y resulta de que
En ese tiempo esa película no la pude ver, hace como 3 años ahí en la casa. ¿Te armaste de valor? Ya, se me fue. Estuve bañándome, iba a la playa y me bañaba en la orilla. Por un buen tiempo, Miguel. Yo no me volví a subir a los días a Yerubu como antes, antes de venirme de Limón. Como di balaya de sandal, dice Timaba el niño, balawal de esa hora, hasta que. Yo no volví a hacer eso. Tuve chance en tela. Yo me quedo en la orilla. Me sentía más seguro ahí. Luna dice no. Una inseguridad me desataba. Como que no sabía nadar. Pero era la impresión de ese entonces. Exactamente. A tal grado que yo perdí el interés de estar en el mar. No. Está bien que el mar esté ahí. Pero que me van a decir, vamos a la playa, vamos a bañarnos, que vamos a nadar, que. Nadamos, nahu de un musulito, la tuja, no le guía tuja, no más dabuyad, no. Más dabuyad, porque tuve experiencia. En esa barra de Limón, cuando yo estaba en el pueblo, na chile te era limu nado ni luka gabay no bawa nahu yung wal limu duna, nahu yung guatia. Ni bien la waña de ser mandado para mi papá, leen a mi papá no ni di batalla habu. A mí también papá ya tengo poco ni di agaña pieza para el motor de botecito mi papá que me mandaba hasta Chapagua a comprar piezas donde Brady. Dale nada, ni te. De aquí que yo lo espere que llegue. Y había veces que mi abuelo venía caminando del pueblo para hacerme cruzar. Porque siempre había una canoa ahí. Si no en este lado, entonces la mala suerte es tuya. Si tú llegas que alguien llegó antes de ti, ya la canoa está al otro lado. Ya se jodió la vaina. Ya te jodiste, no se patamos. En una de esas, ahí en esa barra de Limón, Miguel. Eché el caballo adelante, agarré el de la cola, cuando yo estoy sacando el último pie del mar, del río, mejor dicho, ahí, un tiburón me pegó un colazo, primo, que cayó hasta el suelo el colazo. Más de tu bonguillo. Un enorme animal. Ya, pues Beluto y vos te voy a ayudar. Yo bubuga. Ligue en la fin. Mi abuelo lo decía, eso andaba lejos. Rabame, dale, cuando la corriente está para adentro, es mejor que tú cruces cuando la corriente está tirando para afuera. Porque cuando la corriente está para adentro es cuando entran las fieras en la corriente. Pues no le paraba bola a eso, es cosas de muchacho, hermano. Pues ese día, esa tarde que yo vengo de comprar piezas para mi papá. Ese tiburón, mi hermano, no me mató. Solo Dios. No me alcanzó. Entonces, Anita me pongo nada, usted porque no leía donde termina las uvas. Lo digo, baby, ahí terminando la yo me senté ahí en ese punto, agarré la cabulla del caballo. Y yo me senté, ya no me pude levantar. Ligué la con un nerviosismo nuevo. Hasta ahí me asusté. Entonces, como está así, viene así y así para llegar a la parte donde estoy. Mi abuelo estaba para acá, pero él vio eso. Ahí va empezó a trotar mi abuelo. Entonces yo me quedé sentado. En ganado te boom, no malamu ba ahu no gui dunale. Es mucho te udule, wey bayo to chimbo bagia. Se mete la tilita ya hatago, no mete la tiuma. Tati rebaya betai ni bogo. Pero ella se le ocurrió pegarte un colazo a ver si te alcanzaba para que sangrara y se hubiera lanzado a morder. Por eso me senté, ya no puedo levantarme, abuelo. Lengo, no puedo levantar tu patata acá. Dale niño que voy para allá. Así me dijo mi
abuelo. Mi abuelo era bien jodón. Cuando ya llegamos al pueblo ese día, dije a Leo, vamos a tener la tanta con Leo, vamos a tener la tanta chingo, güey, pero ya le dio un montón de like. Dale lindo, güey, pero le dije la tanta con Leo, vamos para la tanta con Leo, hay cosas de la vida, mi hermano. En ese limón, yo recuerdo habían veces allí instalados, porque cuando bajaban las sardinas a la orilla de ahí por donde ustedes, por tu casa. El belo llevó un guisa allí, déjalo la nugget ni varias veces agarré de eso. Siempre cuando voy de Uvaca, hey, Uvaca no, waiting que Licia Uvaca no. Nego es un estudio la llevaba que la que guisa mu. Ya. La que la agü bali guisa la puso güey la puso yo llevaba. ¿Vino? Ya. Eso sucedió ahí por ahí. Exactamente. Ahí donde tú vivías. Da máximo da sangue itago. Sangue da mucho sangue logo sisi hat itago. Este es el tiempo la chila guyahuay que había a montón. Hay guisa baja. Hay guisa baja. Lo va a tambalar le sumati guisa lo le de ala entre la orilla y el santa la más seca. Él va a andar navegando en la parte más seca, lo es algo de niño. Exactamente. Dime me le Yahuay y pinche guati titlao lia guati la gucha banda la pues. Agugba, así era ahí. Andaban a todo grupo andar gustó le va bravo no vendo tigda la va na gad uru lá. No. Ella me sabe aí para voy a lá um bana. Tira para udo. Tu negati outro tifo cadê? Fito luma ugile ni sivia ni hamuga i chagule lo ide bukai do tama me bagua tama me gha pakati chila mugu nega te amo tiket mu chanel nai buka ke karana chilo be pasteku voy a le da chile le pasteku ya ya vai namule agubate el día no le gubena gana no bien ese viejo era buena onda. Oh sí con tal que tú sepas respetar, tú valías con ese viejo. Oh sí mi siete lunes hadima en black ya de le porque au ibreño voy a algo en cabane cuando va dumule ya buena boyega ya italiano. Entonces quiere decir que tú eres menor de edad, no puedes estar hablando vulgaridad. Él sí, porque él ya es todo un hombre. Exactamente. Así decía ese viejo. Exactamente. ¿Cómo me pongo ya al moto le yará tu pulimumi? Sí, hombre, gente, bueno, entonces, bueno, ha sido un placer y a la vez, Lu, vayendo donde buga que te siente, debemos de escudriñar nuestra historia, porque Garífuna tiene tantas cosas. Tenemos. Hoy por hoy, a veces vemos cosas en Netflix, veo muchas cosas ahí en las redes sociales, pero eso son cosas muy importantes, porque hubieron algunos hijos de Willy, algunos hijos de Marco Tulio y los hijos de Macahuí van a escuchar, van a decir, este es Piti, o sea, porque yo fui a Triunfo a darle el mensaje a esos hijos de Macahuí. Okay. Yo fui a darle el mensaje cuando yo vine. Y yo le di el mensaje a Linda. Pero a la mamá de Willy no le pude dar el mensaje ni a Chepa. Porque Chepa llegó a verme y Chepa no hallaba ni cómo poder platicar de eso. Yo tampoco. Ella llegaba, quería indagar sobre la situación, cómo fue. No me ven algún mes dimos a yo, alguien. Ya con lágrimas no se puede decir nada. Así vivimos. Hasta una vez la encontré a Chepa creo que en Cortés, Fontana, hijo, o en Limón fue. No, en Limón fue el 81, la última vez, la antepenúltima vez que fui a Limón. Ella ya estaba con Wally.
Y ella estaba con Ali, Arsenio creo que acababa de 81, ¿sí? 81 a él, porque yo ya estaba trabajando 81, 82. Creo que 82 fue que la última vez que fui. Esta vez que fuimos con una excursión de San Pedro y llegaron los de Tegucigalpa, también hubo una cuadrangular allá en el pueblo. 81. Ya, porque eso fue un poquitito después del accidente de la motocicleta. Fue la primera vez que volví a jugar pelota en Limón, después de mi accidente de la motocicleta. 80, el accidente de la motocicleta fue el 80, 81. Ok, el 82 fue. A la Semana Santa que llegamos a Limón. Liguetella a Chile tuve donde Chepa esa vez. No estaba el primo Wally. ¿Con quién fue que fui donde Chepa? Con Edwin. Chocar. Porque yo fui compañero de escuela de Edwin. Ambalengo, no. ¿Qué me dijo Chepa, bro? ¿Qué me dijo Chepa, Pitiwa? Sagune, Nehino. La vida de tu ida lo va a tal que de nibu que luego ida le la lobe Willy. Lo va a que ella no se arma de valor y vos también estabas cobarde también. Vamos para que le cuentes. Yo compro la bebida. Yo no quiero estarme jodiendo con alcohol. Luego nos vamos, llegamos donde Chepa ese día. Y voy a chance, me dice, porque no está Bali anda por Malaguas, something, o anda pescando. ¿Qué va? No pudimos hablar, no hablamos. Llegando donde ella, él se metió a platicar de otra, o sea, yo me puse a platicar de otra cosa. Llegó uno de los muchachos, que los hijos del señor ese, o una de las muchachas, ya los conocía a los muchachos grandes. Nunca pudimos hablar. Nunca. Así de que eso se quedó incógnita, ella no sabe. Sí, hombre. Bueno, tal para acá de gente. Ten que nem logo. Mas porque me quer me wani. Like he should feel logo in naru ni le. Sugu book. Sugu. Ya. La anécdota de la vida, hermano. Definitivamente.